presenta wowmx.tv. Hola amigos de Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente agradable porque de cara al Congreso Internacional de Análisis Económico vamos a tener la oportunidad de platicar con dos grandes ponentes. Si les parece, hacemos la pequeña introducción del evento y regresamos. Y bueno, con el gusto de saludar al coordinador de este megaproyecto, que por cierto, Carlos, felicidades porque hemos recibido muy buenos comentarios de la charla que tuvimos con el rector. Es un honor y bueno, Carlos Loaiza, gracias por estar con nosotros y presentar a los ponentes. Sí, con muchísimo gusto. Estamos hablando de que vamos rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico y en este proceso pues vamos a contar con muy destacados profesionales en la materia. Es el caso de que hoy nos ocupa la doctora Ariana Hernández Rivera, que viene de la Universidad de Puebla, y el doctor Héctor Pérez Partida, originario de la Universidad de Guadalajara. Entonces, más allá de que cada uno de ellos son de lo más destacado como representante de sus escuelas, yo diría que lo más importante es que son dos destacados mexicanos que han tenido la posibilidad de incursionar en el ámbito profesional superior de este país y ambos nos van a acompañar en el primer Congreso Internacional de Análisis Económico que tiene como temática central la recuperación económica. Entonces es evidente que en este Congreso vamos a poder encontrar e identificar aquellos planteamientos y sobre todo propuestas que nos puedan llevar a que la recuperación en nuestro país sea lo más ágil posible, seguramente con enfoques de todo tipo, convencionales, heterodoxos, pero lo más importante es que con la presencia y la participación de especialistas como la doctora Ariana y el doctor Héctor Pérez Partida, pues seguramente acompañados de otros más de diferentes países, hago el paréntesis para decir 14 universidades de América Latina, 3 universidades españolas, 10 universidades de este país, pues evidentemente que vamos a tener un congreso, yo diría un encuentro de expertos para poder, reitero, encontrar los mejores caminos rumbo a esa recuperación económica que nos permita empezar a recuperar empleos, empezar a recuperar esquemas de actividad económica, financiamientos, de apoyos, en fin, todo aquello que por favor, si nos hacen, pues nuevamente reitero la palabra favor, de seguirnos en este congreso, seguramente que todos vamos a estar en un mejor escenario para que en este proceso de recuperación cada uno de nosotros haga su mejor esfuerzo para lograr los objetivos que nos estamos planeando. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos Héctor, bienvenidos a Ariana, por favor, adelante Alejandro, y qué gusto tenerlos con nosotros. Bueno, Héctor, Ariana, Héctor, la verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias Carlos por la presentación y sobre todo, qué difícil situación para ustedes porque el nivel de los ponentes ha sido increíble como el de ustedes y sobre todo, en semanas pasadas que tuve la oportunidad de platicar con el director de la Facultad de Estudios Superiores, el compromiso que está asumiendo de ser de alguna manera tener un liderazgo como universidad sobre lo que viene para Latinoamérica y el mundo es increíble. Y bueno, primero las damas, Ariana, antes que nada, ¿qué se siente estar en este evento? Y sobre todo, ¿cuál es el reto personal y profesional que tienes? Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa, muy contenta de estar intercambiando aquí ideas. Sin duda hay un compromiso muy importante
con estas instituciones, porque es sin duda un espacio importante y relevante para intercambiar un sinfín de propuestas que obviamente muchas distan de la teoría a la práctica, pero en esa teoría a la práctica hay muchas acciones por hacer y que nosotros como teóricos prácticos también esperamos que no solo se quede en esa discusión, sino que muchas autoridades miren este escenario como una oportunidad para obtener esas acciones que quieren y aplicarlas dentro de sus gobiernos nacionales, subnacionales, pues obviamente para mejorar las condiciones en un determinado espacio territorial, ya que todos estamos ávidos y necesitados de pues propuestas que se lleven hacia la recuperación económica. Excelente, Ariadna. Héctor, lo mismo, ¿cuál es el reto personal y profesional que tienes de cara a este congreso? Sí, Alejandro, pues bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias Ariadna por compartir esta plática junto contigo. Carlos, también muchas felicidades y gracias por la invitación. Bueno, pues la economía mexicana y el mundo está viviendo una situación inédita. Hay problemas de tipo económico muy serios, de tipo social y de tipo político. Entonces es importante escuchar las opiniones de los diferentes profesionistas, de los diferentes países, para que los gobiernos puedan tomar las mejores decisiones. El reto que enfrentamos nosotros como economistas es lograr proponer un conjunto de políticas que puedan ser aplicables en México, en América Latina, para disminuir la desigualdad y combatir la pobreza. Uno de los grandes retos que no hemos podido superar en América Latina y en México es la desigualdad y la pobreza. Estamos conscientes que ningún país del mundo ha logrado combatir la pobreza, eliminarla, ni la desigualdad. Va a prevalecer, pero lo que se tiene que hacer es mitigar esas grandes diferencias. Entonces, el reto que enfrentamos como profesionales de la economía es poder sugerir, proponer políticas que logren crecer la economía con la finalidad de que la población viva mejor y que disminuya las desigualdades sociales y la pobreza en nuestros países. En estos momentos se habla mucho en cuanto a compromisos internacionales, tendencias internacionales y concretamente se habla mucho de que Latinoamérica está cayendo en lo que es el Foro de Sao Paulo, se dice que estamos yendo hacia un esquema de izquierda, comunista, socialista, en otros casos se está hablando de una de dictaduras, etcétera. Pero ante todo este panorama, y bueno, vamos a ver que en un momento dado también, de alguna manera, el grande de América, que es Estados Unidos, pareciera que por momentos está tambaleando al grande y se está convirtiendo en un país más normal del que del que siempre hemos vislumbrado. En ese sentido, mi pregunta en concreto es, ¿realmente estamos viviendo una situación de ideas, de tendencias o de oportunidades? Ariadna, ¿qué nos comentas? Sin duda, yo creo que es un momento para verlo desde la oportunidad. En todo gran reto existe una gran oportunidad y este es el momento para despegar. Muchos de nuestros países están trabajando desde pues sus áreas que tienen mucho por hacer, porque hay que puntualizar algo. Tenemos grandes brechas a nivel internacional, no solo América Latina, quizá es el punto de partida porque es donde estamos y es lo que miramos, pero realmente a nivel internacional existen grandes brechas. Entre esas grandes brechas podríamos llamar algunas, como ya las comentó mi colega, por supuesto el tema de la riqueza, pobreza, ¿no? Cada vez más ricos, más pobres, donde se tienen que hacer grandes cosas, pero otra más que es la educativa, otra más que la tecnológica, y todas estas van de la mano, la de género, la salarial, y son grandes brechas que está viviendo el mundo. La tecnológica, que más adelante quiero compartirte esto, la tecnológica sin duda va a ser un elemento que va a profundizar estas grandes brechas, pero también va a dar oportunidad para que los países puedan
atender a través de esta tecnología e innovación grandes retos y oportunidades para la humanidad. El caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, que son nuestros vecinos del norte, han hecho muchas estrategias nacionales para encaminar sus procesos hacia las nuevas necesidades que tiene el siglo XXI. Pero también en el caso, por ejemplo, de la tecnología financiera, que es una área de oportunidad muy importante para todas las naciones, podemos ver el caso de Brasil y el caso de México, que están a la cabeza y que apuntan muy buenas oportunidades de desarrollo para todos, porque mira, déjame decirte algo, que podemos no tener un banco en las comunidades, pero sí muchas de las comunidades tienen acceso a internet o llega la señal y tenemos un dispositivo móvil. Y desde ese dispositivo móvil estamos haciendo transacciones o estamos accediendo al mundo. Ahí es donde está la oportunidad. Excelente, y bueno, para oportunidades esta, nadie hubiera considerado la importancia que tiene el internet ahora y las redes sociales. Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Antes hablabas de estudios grandototes y ahora hablas de estudios con computadoras, con televisión, etcétera, y obviamente no hablo del tamaño, sino de los recursos mucho más pequeños. Y en este caso, Héctor, nuevamente vivimos en una situación, en un mundo o en una Latinoamérica de ideologías, de realidades o de cuestiones prácticas que no tienen nada que ver con las grandes instituciones, como se han dicho, de capitalismo, liberalismo, socialismo. ¿Qué podemos pensar en ello? Mira, yo pienso que los conflictos ideológicos derivados entre socialismo, comunismo, capitalismo, son más conflictos de tipo político que en la práctica no se reflejan. O sea, todos los países del mundo tienen una tendencia a mezclar un sistema de mercado con cierta intervención del Estado, ¿sí? Y pienso que eso va a prevalecer. En nuestro país sucede lo mismo, por más que se diga que conservadores y liberales y neoliberalismo y capitalistas, realmente somos un sistema de mercado donde el individuo tiene la posibilidad de tomar ciertas decisiones, pero hay ciertas restricciones que debe de imponer el Estado para evitar abusos. Entonces ese conflicto ideológico se ha vuelto más un conflicto, un programa de propaganda política desde mi punto de vista, que en la realidad no se refleja. Sí genera cierta incertidumbre en ciertos sectores de la economía, ya que estos sectores pues tienen el temor de que en la práctica se puedan tomar decisiones que impliquen un cambio sustancial en las expectativas que están teniendo hacia el futuro, ¿no? Pero yo creo que poco a poco las cosas se van a ir asentando. Desde mi punto de vista, estamos viviendo una época con muchos problemas, pero también con muchas oportunidades. Necesitamos buscar nuevas formas de impartir la educación, ¿no? El hecho de que una pandemia nos haya dominado la vida prácticamente, nos haya cambiado radicalmente la manera de vivir, nos obliga a que tengamos nuevas imaginaciones para ver cómo vamos a atender los problemas de salud y los problemas educativos, ¿sí? Se están dando de manera gradual. No sabemos si esta pandemia se va a terminar en un año o dure más, ¿sí? Originalmente se pensaba que iba a ser una pandemia muy corta, que con un encierro tipo Edad Media, cuando se hacían las pandemias en la Edad Media, se iba a resolver el problema y que todo iba a regresar a la normalidad, y nos estamos dando cuenta que esto no es así. La pandemia sigue, no está controlada. Aparentemente disminuye, vuelve a renacer. No sabemos si esto va a seguir así o no, pero eso nos obliga a buscar nuevas formas de impartir la educación, ¿no? Para que los jóvenes, los niños, puedan tener mejores esperanzas hacia el futuro. Nos obliga también a buscar nuevas formas para atender los problemas de salud, ¿sí? Y el Estado tiene que reorientar su manera de actuar para atender este tipo de problemas
de una manera más eficaz, ¿no? Entonces yo creo que hay retos fuertes, hay problemas fuertes que se van a superar. El problema es a qué costos, ¿sí? O sea, la humanidad a lo largo de la historia ha tenido graves problemas que los ha podido superar, algunos con mayores costos, otros con menores costos. El reto que debemos de enfrentar es superar esta situación con el mejor daño posible a la población, porque lo que más interesa debe de ser las personas, ¿no? A cualquier gobierno lo que más le debe interesar son las personas. Pero fíjense que lo que están comentando me parece muy interesante, bueno, sumamente interesante, las personas. Pero realmente estamos poniendo, por ejemplo, en México, los estudiantes han vuelto a la escuela. Y entonces es cuando llega una disyuntiva. Estudiantes encerrados en sus casas vivos, sanos, o exponerlos para que aprendan con todo lo que ello implique, ¿no? El riesgo de contagios masivos. Por otro lado, estamos viendo que efectivamente hay muchas situaciones inciertas en estos momentos, pero ¿a qué le apostamos más? ¿A una estabilidad económica o a que regresen todas las actividades normales y volver a estar de alguna manera exponiendo a la gente a contagios? O sea, realmente ¿a qué le debemos? ¿Cuáles son las 3 prioridades que deben de tener hoy por hoy los gobiernos de cara a sus habitantes? Ariadna. Yo te comentaría que dentro de todo existen aristas. Okay. Todo lo bueno, lo malo, el yin, el yang, existe todo en una sola posibilidad o todas las posibilidades en una sola situación. Por ejemplo, algo que quisiera comentarte es que con la educación el uso de las tecnologías se ha acelerado. Lo que pudimos haber aprendido en 10, 20 años, lo tuvimos que aprender en muchos que nos dedicamos al tema de la educación, investigación y esto, lo tuvimos que haber aprendido en semanas, literal, ni siquiera nos esperamos al año, y entonces de repente te sabes todas las plataformas educativas porque es parte de tu trabajo. Este proceso iba lento, iba muy lento, esto hizo un acelere, pero muy, muy radical. Y eso entonces te ha obligado a ti como docente, al estudiante, a estar innovando todos los procesos en todos los sentidos, ¿no? Buscar nuevos medios, y entonces yo te podría decir los cuestionamientos que les he hecho a mis estudiantes respecto a la pandemia. Me dicen, a mí me gusta, muchos me dicen, a mí me gusta estar a mi casa porque mis papás no tienen que gastar para mandarme a la universidad, entonces se reducen ciertos costos de tiempo, de traslado, de hospedaje, pero la otra arista, por supuesto, que es el tema psicológico, el tema social, somos seres humanos totalmente sociales, y también hay un factor muy importante que quisiera resaltar acá, es que si bien es cierto no consumes en esos bienes de traslado, ¿no? En esos servicios de traslado, o no consumes muchas cosas, otras incrementaste el consumo. Ahí está toda la mercadotecnia que nos entra por el internet. Ahora mismo me están escuchando todos mis dispositivos, desde el celular, la computadora y todos mis dispositivos inteligentes. Entonces entra ahí otro tema que nuevamente nos va hacia el tecnológico, ¿no? Esto ya llegó para quedarse. Podemos quejarnos y podemos decir todo lo que nosotros pensemos inadecuado, pero esta va a ser una tendencia. Antes de la pandemia, muchísimas empresas ya habían mandado a sus trabajadores a trabajar o a laborar en casa, porque esto hacía que se redujeran todos los gastos administrativos de luz, agua, rentas, etcétera. Caso japonés, por ejemplo, de muchas automotrices, habían hecho este movimiento de miles de trabajadores, o sea, esto ya era una tendencia real. No solo el telemarketing, la telemedicina, ¿no? Tú lo podías ver con los supersónicos hace decenas de años, y entonces parecía algo de niños y futurista. Esto es una realidad, ¿no? Todo lo que podemos hacer ya con la tecnología. Entonces, en estas aristas, en estas posibilidades,
se puede ver sí lo positivo, pero también lo negativo. Entonces depende desde la perspectiva hacia donde lo enfoquemos. Y enfocándolo desde el punto de vista que ya jamás vamos a regresar a como vivíamos antes, entonces hay que buscar estrategias para esta recuperación económica desde esta nueva realidad. Y nada más puntualizando algo que comentabas hace unos instantes, sí, obviamente las ideologías económicas y la izquierda, la derecha o el centro, algo que te puedo decir, un ejercicio que hay y que lo podemos mirar es el de China, ¿no? China tiene una visión capitalista, pero también comunista. ¿Qué tan capitalista es y qué tan comunista? Realmente yo sí creo que las ideologías le sirven a los partidos políticos para terminar haciendo las acciones que obedecen a grupos de interés. Pero si esos grupos de interés aplican sus apoyos para la comunidad o para toda la sociedad, pues yo diría que a través de eso sería correcto. Si lo hacen para intereses personales, entonces ahí pues habría una falla. Perfecto. En ese sentido, ¿a qué le damos prioridad, Héctor, como estadistas? Bueno, mira, yo pienso que un problema preocupante en el caso de México es la situación de la niñez. Yo estaba revisando las estadísticas que presentó Coneval recientemente y nos encontramos con que 20 millones de niños viven en situación de pobreza, ¿no? O sea, en México, en el México del 2021, 20 millones de niños viven en pobreza. 3.3 millones de niños tienen que salir a las calles a trabajar, ¿sí? 4 millones y medio de niños que antes asistían a la escuela ya la abandonaron, ¿sí? Entonces no es posible, porque si queremos construir un mejor país hacia el futuro, necesitamos atender a los niños y a los jóvenes. Luego nos encontramos con que la pobreza laboral creció del 35.6% al 39.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están trabajando, el ingreso no les permite obtener lo suficiente para poder tener los mínimos de bienestar. El 40% de la población mexicana que trabaja no obtiene el ingreso para poder vivir en condiciones elementales, ¿sí? Entonces son temas que se tienen que atender. El problema es cómo atenderlas, ¿sí? O sea, para eso se requiere tener políticas gubernamentales consensadas, identificar claramente cuáles son las condiciones que generan la pobreza y la desigualdad, dónde, en qué regiones se ubica con mayor grado ese problema, con qué tipo de políticas lo vamos a atender, porque si empiezas a instrumentar políticas generales de ayuda, estas a lo largo van a generar mayor pobreza, no vas a atender a la población más vulnerable, ¿no? Y la única manera de combatir y eliminar la pobreza es generando oportunidades de empleo. Y para que la gente pueda trabajar, necesita tener acceso a la educación y a la salud. Entonces, yo creo que los grandes retos que está enfrentando México es invertir en salud, invertir en educación. Lo que comentaba la maestra, para el tema de la educación necesitamos invertir más en tecnología. Hay que cuidar que los niños salgan a la escuela, que tengan acceso a la educación, pero también garantizar su salud. Tenemos que tener escuelas bien equipadas, tenemos que instrumentar nuevas formas de enseñanza, a lo mejor tener horarios escalonados, ir a la escuela los 7 días a la semana, ¿sí? De manera alternada, tener horarios desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para tener grupos más reducidos, invertir más en cobertura tecnológica para que los niños puedan estudiar algunos días desde sus casas y otros días puedan acudir a la escuela. Eso implica que tengan acceso a la tecnología y a los equipos de cómputo, ¿sí? Es decir, son una serie de cosas que se pueden ir haciendo y creo que se van a terminar haciendo
si la pandemia continúa, para poder garantizar una educación adecuada a todos nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Excelente. Aquí tengo ya varias preguntas y esto, Ariana, te la voy a preguntar a ti porque creo que tú eres la adecuada. Lo que ha sido adecuado, válgase la expresión o la redundancia, el trato durante la pandemia con respecto a la mujer y sus obligaciones. Es decir, en México lo hemos visto y en otros países se ha incrementado la violencia en casa y desafortunadamente la mujer ha sido víctima de esta violencia. Pero realmente pareciera que se le ha dado prioridad a otras cosas. Por eso es que pregunto, desde el punto de vista de Estado, ¿se le ha dado la importancia que corresponde a la mujer y a su protección? No, definitivamente no. Definitivamente no. Se necesitan muchas acciones con y sin pandemia. La mujer es madre, es trabajadora en esta nueva era donde queremos empoderamiento de las mujeres, queremos voz, queremos voto. Ahora mismo yo estoy aquí, mis hijos están en otra habitación, están en sus actividades académicas también, y entonces si tienes aún más la economía de los cuidados, ¿no? Porque las mujeres en su mayoría son las que cuidan a las personas adultas y a los niños, y son las personas que han sufrido mayor violencia en esta pandemia. No han sido cientos, sino han sido miles de quejas que han tenido, más las que no se quejan, ¿no? O sea, las que alzan la voz, más las que no alzan la voz. Las acciones es, llama a tu línea, que quieras comentar lo que te está pasando y aquí te lo resolvemos con ayuda psicológica, ajá. Pero sin pandemia, cuando tú vas a un juzgado, hablándolo ya en términos legales, cuando tú vas a un juzgado porque te violentaron, te lastimaron, te laceraron y pues desde ahí empieza el maltrato, ¿no? No te toman en cuenta, se burlan de ti, dependiendo si se te toca un hombre, te toca una mujer, y bueno, suponiendo que te dieran el mejor trato, de aquí a que se resuelve tu denuncia, ya fue un problema. Y luego también otro tipo de violencia, porque hay diferentes tipos de violencia, es esa violencia económica de aguas que le respondes mal a tu pareja, porque te castiga por el tema del dinero, ¿no? Y si sabe Dios, hablando en términos económicos, si no te alcanza, porque realmente ahora vivimos una preocupación, fíjense, 3.5 de nuestro ingreso per cápita en el mundo se ha perdido, más los empleos, es decir, dejas de percibir cada vez menos, más tu poder adquisitivo que ahora cada vez compras menos. Muy independientemente de lo que los indicadores económicos te dan, los indicadores económicos te dan una inflación de un dígito, etcétera, etcétera, lo que siente la población como tú, como yo, esa población de a pie, es que no le alcanza el dinero para comprar la canasta básica. Entonces, regresando al tema de la violencia, pues muchas mujeres se detienen en este sentido porque están sujetas a este término, o este tema económico, y las autoridades, a nivel nacional, ni a nivel subnacional, o menos en las localidades, y también se profundiza más la violencia en los lugares donde los usos y costumbres pues están muy arraigados. Entonces no se ha dado un trato, y por supuesto yo invito y convoco a los legisladores que acaban de iniciar esta nueva legislatura, que justamente acaban de entrar, pues que en ese actuar de las leyes mexicanas, en este diseño de leyes mexicanas, que hagan leyes más fuertes, más poderosas para apoyar e impulsar pues estas acciones a favor para detener la violencia que vivimos las mujeres y también los niños, por supuesto. Excelente, y yo creo que también habría que ver la situación de la violencia de los adultos mayores. En este sentido, Héctor, ¿quieres comentar algo antes de pasar al siguiente tema? Sí, como comentaba Ariadna, las mujeres han estado padeciendo muchos efectos a raíz de este encierro y de esta pandemia.
O sea, muchas mujeres perdieron su empleo. De hecho, un mayor porcentaje de mujeres ha perdido el empleo que hombres y batalla más la mujer para reintegrarse a la fuerza productiva nuevamente que el hombre, ¿sí? Entonces, hay que implementar políticas que le ayuden a la mujer en este tipo de situaciones en donde por razones de salud o por razones de cuidado de los niños tienen que abandonar provisionalmente su empleo y ya no pueden reintegrarse nuevamente a la fuerza laboral. Por otro lado, pues los adultos mayores pues también están padeciendo, ¿no? Están padeciendo porque muchos de ellos están encerrados, sus familias no los atienden, o sea, los están enviando a otras instituciones para que sean atendidos y están prácticamente en una situación de mucha vulnerabilidad. O sea, a pesar de la ayuda mínima que les dan, pues eso no es suficiente para que puedan tener acceso a una canasta básica que les permita sobrevivir, ¿no? Excelente. Y otro tema que me están haciendo aquí, la producción me está comentando algo. ¿Cómo es posible que hablemos, lo que comentabas hace unos momentos, Héctor, de tratar de impulsar la generación de riqueza y empleos, etcétera, si tal pareciera que los gobiernos están peleados contra los empresarios y los emprendedores, y no solo eso, los inversionistas, como que realmente estamos en contra de que todo lo que genere esa fuente de riqueza, a pesar de que ahí nos nutrimos de impuestos como país, y obviamente de ahí tenemos más posibilidad de disponerlo para las ayudas sociales y para generación de estabilidad. Entonces, por un lado, no es entendible, y lo hemos visto como de algunos países de Latinoamérica ya se han alejado grandes inversionistas, como pudiéramos estar hablando de Nicaragua, de Venezuela, incluso hoy por hoy de México, y por el otro lado como que no realmente nunca se le ha dado la importancia en nuestros países a la generación de emprendedores. Entonces, ahora vamos contigo, para que no te me olvides, Héctor. Vamos primero contigo y después vamos con Ariadna. Perfecto. Sí, mira, yo pienso que un país no puede crecer y no puede prosperar si no hay un entendimiento entre sus diferentes actores económicos. Estoy hablando, debe de haber un buen entendimiento entre gobierno, empresarios, trabajadores y todo el llamado sector social de la economía, universidades, profesionistas, todos los demás, ¿sí? El crecimiento económico sí importa. O sea, quien piensa que crecer no es importante, es muy importante crecer. ¿Por qué es muy importante crecer? Porque cuando se crece, se generan empleos y al generarse empleos, empieza a haber ingresos que le permiten a la población vivir de una mejor manera, ¿sí? Si una economía no crece, no va a ser posible mejorar la situación de pobreza y disminuir la desigualdad. El gran problema que tenemos en México, a raíz de esta pandemia, que le tocó pues, desafortunadamente vivir a una nueva administración, es que la economía no ha logrado recuperar la senda de crecimiento, ¿sí? O sea, sabemos, en el 2019, antes de la pandemia, la economía estuvo prácticamente estancada, disminuyó el punto 3%. En el 20 cayó el 8.5%, ¿sí? En el 21 se estima que va a crecer entre el 4.5 y el 5.5%. ¿Esto qué significa? O sea, significa que en el 2018 había para repartir entre todos los mexicanos bienes y servicios que tenían un valor de 18.521 millones de pesos. Eso era lo que tenía el tamaño de la economía. Dan de cuenta, todos los bienes y servicios que producíamos en México valían eso. En el año 2019 hubo una ligera caída, pero en el año 2020 bajó a 16.516 miles de millones de pesos, ¿sí? Es decir, casi 2.000 millones de pesos menos para repartir entre los mexicanos, ¿sí? Para el 2021
se estima que vamos a llegar a 17,206 miles de millones de pesos. Es decir, todavía nos van a faltar 1,300 miles de millones de pesos para llegar al nivel que teníamos en el 2018. Entonces es importante que la economía crezca. Ahora, hay cifras alentadoras ahorita, sí. Algunos sectores están creciendo por el mismo rebote de la economía a raíz de la fuerte caída que tuvimos en el 2020. Pero no hay una mejora estructural de la economía, ¿sí? Yo no veo todavía una mejora estructural de la economía que permita decir que ya recuperamos la senda del crecimiento. El crecimiento que tenemos ha sido lento, prolongado, desigual, disparejo, ¿sí? Con desequilibrios. ¿Qué sucede cuando una economía crece de esa manera? Afecta el empleo, afecta los ingresos de la población y afecta la pobreza. Por eso es que tenemos mayor pobreza comparado con el 2018 y mayor desigualdad. ¿Qué se requiere? Como tú lo comentabas, fundamental saber que un sistema económico funciona con varios actores, el gobierno, el sector privado, el sector social, los trabajadores, universitarios, amas de casa, todos somos parte de un sistema económico y tomamos decisiones económicas todos los días. Debe de haber consenso, no debe de haber enfrentamientos. Creo que para poder recuperar la senda de crecimiento y lograr una mejora estructural de la economía, debe de haber un mejor entendimiento entre todos los mexicanos y tomar decisiones consensadas, ¿sí? Y saber que efectivamente hay un sector importante de la población que requiere atención no solo del gobierno, sino del sector privado y del resto de la población, ¿sí? Todos podemos hacer algo por ayudar a la pobreza, ¿sí? O sea, cuando una persona a una gente en situación de calle le regala 20 o 30 pesos, no le va a resolver su problema de pobreza, le va a dar un momento de felicidad nada más. Lo mismo sucede cuando a una persona el gobierno le da 1,000 pesos o 2,000 al mes, no le va a resolver su problema de pobreza, le va a dar un momento de felicidad. Para resolver el problema de pobreza se requiere que la persona tenga los elementos necesarios para poder trabajar, sobrevivir e irse superando. Tiene que tener acceso a la educación, a la salud, a un empleo. Y eso se genera tanto por el gobierno como por el sector privado. Pues el gobierno a través de la inversión pública. Nos sabemos que el gobierno a través de la inversión pública puede generar empleos. Lo está haciendo, sí, de manera limitada en ciertos sectores, en ciertas regiones. No sabemos si son las más adecuadas o no. Habría que hacer una evaluación, ¿no? Hay que recordar que durante la gran crisis de Estados Unidos, cuando la situación de pobreza y de desempleo se puso súper dramática, la primera acción del gobierno fue contratar trabajadores a cavar pozos y otro grupo de trabajadores a que los taparan, ¿sí? Eso no generaba riqueza, generaba empleo e ingreso, pero no había riqueza ni producción. Posteriormente cambiaron la política para invertir en infraestructura pública. Entonces, el gobierno, el sector privado y la sociedad en general tenemos mucho por hacer para construir un mejor país. Y lo vamos a poder lograr si lo hacemos juntos, dialogando. Puede haber diferencias, pero esas diferencias se resuelven con el diálogo, ¿sí? Con el diálogo y tomando las mejores decisiones, ¿no? Perfecto. Ariana, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo la verdad es que quisiera compartir algunos puntos importantes a destacar de acuerdo a la pregunta que hacías, si eran o no apoyadas las empresas por el gobierno. Quiero decirte que sí hay acciones, porque también no podemos dejarlo a un lado, ¿no? Tenemos institutos en los estados y a nivel nacional que apoyan el empleo, que por supuesto el empleo se da en México, quien lo soporta son las micro, pequeñas y medianas empresas básicamente. Estas son las que van a soportar el mayor empleo en el país.
Pero ¿qué sucede acá? Y ahí es donde quiero recalcar mi aportación. Es que el apoyo que dan no va a trascender porque están apoyando sí a los negocios, los ayudan con asesorías, en sus planes de negocios, no son proyectos que lleven innovación. Acá la estrategia está en la innovación. Hay que apostarle en eso. ¿Por qué? Porque ahí yo les daría más bien la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Por qué las empresas están muriendo? Hay estadísticas que nos dan esta muerte de las empresas a los 2 años. ¿Pero por qué están muriendo? Justamente porque el elemento innovación no está inmerso. Y regresando al tema de la tecnología financiera, todas las empresas que ya están abonando, pues no solo están dentro de sus localidades o dentro de las comunidades, sino lo mismo puedes ver, digo, acá no voy a promocionar a ninguna empresa por no dar ningún nombre en específico, pero tú puedes ver empresas que compiten con las grandes, como algunas mexicanas que tienen ahí unas manitas que son ejercicio a nivel mundial de competencia con las grandes extranjeras, ¿no? Y entonces esas extranjeras quizás sí las podemos mencionar y entonces están compitiendo, pero ¿por qué? Por el uso de la tecnología. Entonces, ¿cuál sería el quehacer para mí como propuesta gubernamental de todas estas instituciones que puedan apoyar o puedan impulsar los negocios o las empresas en México? Es la tecnología, porque mira, fíjense, las estadísticas dicen que el 25% de los empleos en México que los generan las 500 grandes compañías, y esas 500 grandes compañías no son mexicanas, y repito, no voy a dar nombres porque no quiero promocionar y el rato me cobren los comerciales. Ariadna, es tu programa, tú puedes decir lo que quieras. Perfecto, y entonces ahí puedes ver empresas, y puedo mencionar las empresas, entonces puedes ver a Walmart, a FEMSA, a todas estas compañías que no son mexicanas y que están generando empleo, sí, pero no hay ningún valor agregado. Por eso cuando nosotros hablamos como economistas de esta producción que tenemos que generar, la tenemos que generar desde nuestras empresas, ¿no? Sí, la inversión extranjera directa es muy importante, que vengan las empresas, que se ubiquen en nuestro país, que nos den empleo, pero que nos dan solamente nuestro salario. Pero cuando se impulsan a los negocios, muy bien hiciste hincapié cuando expusiste esta problemática. Cuando impulsas a las empresas, le das apoyo al sector, entonces puedes generar grandes cambios y gran valor a tus compañías. Y lo podemos ver con estas industrias y con estas empresas tecnológicas como Estados Unidos, Canadá, China, que son grandes potencias y que le están dando valor a sus empresas desde el elemento tecnológico, donde te ahorras todos los costos que se puedas imaginar. No necesitas un espacio físico para estar vendiendo, y entonces vendes en línea y ahora te sale hasta más barato, porque te ahorras muchos de los costos que antes, teniéndolo físico, salía más caro. Entonces, ¿qué hay que hacer para el impulso? Meterle el elemento innovación y tecnología, porque como repito, esto llegó para quedarse y hay que tener mucho cuidado, no solo en México, donde nos estén escuchando, los países de América Latina deben de visibilizar cada vez el uso de la tecnología en los negocios para que no sea la muerte en esos 2 años, sino sea de manera continua, preciso, y que puedan llegar a todos los rincones, porque con esta globalización yo te apuesto que el celular que traes puede ser de un país asiático y los zapatos quizá de Brasil y el saco, te estoy inventando, pero es una realidad. Todo lo que traes puesto no es mexicano, porque obedece al mismo intercambio y a la globalización. Y en esta globalización económica y financiera debemos de prestar atención para impulsar a las empresas. Entonces no nada más es hacer tareas por hacerlas, sino hacerlas de manera precisa, encaminadas al futuro que tenemos ya
a la vuelta de la esquina, hacia allá tenemos que caminar, no dando golpes de ciego, ¿no? Perfecto. Directo. Perfecto. Nada más me comparte producción que hay una estadística verdaderamente alarmante, que dice que de cada 10 empresas que en menos en México se abren, a los 3 años subsiste, bueno, a los 2 años subsiste 1.8 y a los 2 años, perdón, a los 3 años 1.2. O sea, estamos hablando de que si quitamos el punto, estamos hablando de cada 10 empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, se queda una. Eso es verdaderamente alarmante. Y aquí nada más otra pregunta que me parece bastante capciosa por lo que estamos comentando. La generación de riqueza le conviene a los países. ¿A quién le conviene la generación de pobreza, Ariadna? Muy fuerte pregunta, ¿eh? La verdad es que yo te voy a decir algo que he reflexionado. Y sabes, te lo voy a dar desde un ejemplo, antes de contestarte a quién. Hace muchísimos años, obviamente siempre me ha gustado esto de la academia y la investigación y la ciencia, y encontré una nota periodística, estaba viendo para mis clases de innovación y esas cosas, y encontré una nota que decía, como científicos chinos, un ejemplo, encontraron una batería que la puedes usar 20 años sin recargar. Esto que te estoy diciendo es cierto, porque lo leí, o sea, lo vi. Entonces me pareció extraordinario, dije, ay, como la impresora 3D, y me imaginé muchas cosas que ya las vivimos, ¿no? Y de repente quise volver a los 3 días a buscar esa nota, nunca la encontré, me metí en mi historial, nunca la encontré, y entonces hice esa reflexión, precisamente lo que me preguntas. ¿A quién le conviene la pobreza? Para mí le conviene a las grandes compañías que están obteniendo dinero de estos mismos pobres. Y lo puedes ver en la desigualdad que tenemos. Tú te puedes imaginar que estas empresas, sin decir nombres, los más ricos, ¿a quiénes les venden? A los pobres. Los bancos, ¿no? Esos de paguitos chiquitos, ¿a quiénes les venden? A los pobres, a las personas más vulnerables, a las personas más necesitadas. He hecho investigaciones con mis alumnos donde vamos y utilizamos el crédito, revisamos el crédito de todas las tiendas departamentales, con todas las tasas de interés, etcétera. Y justamente en los lugares que están enfocados a atender a este grupo de la población más necesitada, ahí es donde les cobran más. Y ahí ponemos de pretexto que por la tasa de morosidad, que porque no pagan. No es cierto, hay ejercicios internacionales, ahí tenemos el Banco de los Pobres con Yunus, que las personas pagan porque son personas buenas, porque son personas honestas. Pero a quién no les conviene, por ejemplo, que exista esta batería que te digo, pues obviamente a los grandes corporativos del petróleo, ¿no? Que quieren acaparar, que quieren seguir aprovechándose de las riquezas, y en esa misma desigualdad más ricos y más pobres. Y suena muy fuerte, la verdad esta pregunta que me haces es muy fuerte, muy triste. Yo ya me la he hecho muchas veces, y es que en esa desigualdad es donde se obtienen las ganancias, porque si hubiese una distribución, por supuesto que estaríamos al mismo nivel todos, y hay ejercicios y podemos verlo para todos los investigadores y científicos, ¿no? O sea, la pobreza alimentaria, hay estados en Estados Unidos que pueden desarrollar sus sistemas agrícolas y mandar a todo el mundo alimentos, pero no los hacen. ¿Por qué? Por el poder, ¿no? Ese es otro ejercicio, el poder y la acumulación van de la mano. Excelente. Héctor, ¿qué me puedes comentar al respecto? Bueno, mira, para ser pobre, ¿qué es lo que debe de pasar? Pues una persona pobre, o sea, no tiene, o una familia pobre, o sea, no tiene acceso a una alimentación adecuada, no tiene un ingreso suficiente, no tiene acceso a la salud y a la educación, ni a una oportunidad de empleo. Por lo tanto, puede ser re fácil de cualquier otra persona. Es decir, cualquier otra persona puede manipularlo fácilmente a cambio de otorgarlo algo.
desde mi punto de vista, a quien más le conviene es a los políticos que no son políticos para servir a la ciudadanía, sino que son políticos que lo único que pretenden es acceder al poder, ¿sí? O sea, un político ambicioso que solo quiere acceder al poder por el poder, le conviene porque de esa manera puede comprar voluntades de una manera muy simple, ¿sí? O sea, dándole cosas, ¿sí? Entonces, el pobre es pobre porque no ha tenido una oportunidad como lo tiene el resto de la población para desarrollarse como persona y poder seguirse superando gradualmente, ¿sí? Entonces, de mi punto de vista, le conviene a los políticos que no son verdaderos políticos, ¿sí? Excelente, Carlos, nos quedan 5 minutos y yo ya entendí realmente una de las principales características de este evento. Y me quedo con una idea de Héctor que lo está comentando muy bien y de alguna manera también me está diciendo producción que es así. El evento, uno de sus objetivos es dejar de generar rehenes y convertir en ciudadanos tanto a los políticos como a la gente. Y eso me parece muy interesante. Nos quedan 5 minutos, Carlos. ¿Quieres despedirte de nuestros invitados? Sí, por supuesto. Como era previsible, pues ambos invitados, tanto la doctora Ariadna como el doctor Pérez Partida, nos han hecho una serie de reflexiones que evidentemente llevan un fondo más allá de lo que la misma pregunta estaba señalando. Es decir, se ha planteado esquemas muy importantes, la problemática inclusive de la pobreza, en donde después de que se señalan algunas cifras pues, que son francamente preocupantes, también es cierto que se hacen planteamientos de los rumbos que deberíamos de estar siguiendo para poder acceder a todos esos, yo diría, factores que nos permitieran comenzar a superar la pobreza. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que efectivamente podamos identificar cuáles son los caminos, cuáles son los planteamientos y cuáles son las propuestas que en el caso de la economía mexicana tendríamos que identificar para comenzar todo ese proceso de recuperación. Es decir, ellos nos han hablado de los impactos, de cómo las principales generadoras de empleo son las pequeñas y medianas empresas, que tienen una duración de vida verdaderamente corta, porque la lamentable situación en la que se desenvuelven nos dan lugar a que no se tienen pues posibilidades de una reproducción más amplia, pues porque no es conveniente pues para los que son los dueños de la riqueza, de los medios de producción, y como ahorita comentaba algunos de ellos, bueno, es que podría haber alguna batería que durara tantos años, sí, pero se requiere que dure menos para que pueda haber entonces el requerimiento, la necesidad de poderlo adquirir. Entonces, finalmente, ¿a qué nos estamos dirigiendo? Últimamente todos estamos relacionados o tenemos muy identificada la palabra o la frase, la nueva realidad. Yo les diría que la nueva realidad exige nuevas propuestas. Porque una cosa estamos totalmente convencidos, que México es más grande que sus problemas. Y otra realidad es que los mexicanos, sin duda alguna, vamos a poder rebasar la parte más, yo diría, drástica que ha dejado la crisis económica y la misma pandemia. Es precisamente en ese sentido que nos hemos propuesto tener un encuentro de especialistas, pero para sacar planteamientos, propuestas que sean factibles y que permitan lo más importante, y que quiere decir mejorar los niveles o recuperar los niveles de bienestar de la población mexicana. Eso es lo que cualquier color político,
cualquier gobernante, cualquier corriente, lo que tenemos que buscar es que los niveles de bienestar a los que pueda tener acceso la población en cada uno de sus estratos deje de ser ya un proyecto y se convierta en una realidad. Esos son nuestros propósitos que tenemos y que seguramente los vamos a obtener en la serie de propuestas y recomendaciones que podremos seguramente tener como resultado de este congreso al que hemos hecho referencia. Entonces, yo concluyo mi comentario, Alejandro, solamente diciéndote que la Facultad de Estudios Superiores Aragón, por conducto de su rector, el ingeniero Fernando Maceo Chagoya, los invita de veras a que nos acompañen a este congreso, donde no va a ser un congreso de expertos en términos técnicos, va a ser un congreso de, yo diría, latinoamericanos, españoles y mexicanos, que van a tener un solo propósito: encontrar las mejores propuestas factibles de instrumentar para recuperar aquellos niveles de bienestar que se han perdido o para obtener aquellos a los que se quisiera tener acceso por la mayor parte de nuestra población. Muchas gracias por la oportunidad de poderlo señalar, Alejandro. Muchas gracias a ustedes dos, tanto a Ariana como a tu buen amigo Héctor, porque era previsible que sus planteamientos tuviesen pues, una profundidad mayor a lo que la misma pregunta estaba señalando. Muchas gracias, estamos francamente complacidos de que nos hayan acompañado pues en esta etapa de entrevistas de especialistas, por donde, insisto, no se trata de la parte técnica y de sus propuestas solamente como tal, sino que nos puedan dirigir hacia aquellos puntos que nos den cierto rumbo a que se mejoren los niveles de bienestar de quién, de mexicanas y mexicanos. Y ese es el propósito que todos los académicos, que todos los empresarios, que todos los que estamos inmersos en los diferentes países de América Latina, y hago en lo particular el caso de México, lo tenemos como meta y estamos convencidos que lo vamos a poder lograr. Reitero, como país somos mucho más grandes que nuestros problemas. La pandemia nos vino a dar complicaciones, pero dejará de ser, tengamos la certeza. Muchas gracias, Ariana, muchas gracias, Héctor, y esperamos a todos en este primer Congreso Internacional de Análisis Económico. Y muchas gracias a ustedes. Rápidamente, nos queda tiempo nada más para una muy breve pregunta. Héctor Rafael Pérez Partida, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, soy un economista preocupado por los problemas del país, que tuve la oportunidad de salir a estudiar al extranjero, becado por CONACYT, que he trabajado en el gobierno federal, en los estatales y municipales, y también en el sector privado, y que me preocupa mucho el bienestar de la población de México, y que soy una persona completamente comprometida con México y orgulloso de ser mexicano. Muchas gracias. Ariadna Hernández Rivera, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy una apasionada de la educación económica y financiera que cree que a través de ese esquema es el dotar a toda la población en general como una herramienta indispensable para salir de esta crisis y muchas más, pasadas, presentes y futuras. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, científica de corazón y científica de profesión. He asesorado a gobiernos nacionales y también he sido consultora nacional e internacional. También me he dedicado a difundir la ciencia a través de diferentes canales y medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, etcétera, creyente que la tecnología debe de estar en cada uno de nosotros y agradecida también por tener amigos como ustedes, colegas economistas, quien quiero y admiro, como el maestro Carlos Loaesa, quien le mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación a todos ustedes. Gracias, Héctor, y gracias, Alejandro. Pues muchas gracias a ustedes. Yo creo que se están llevando un conocimiento amplio las personas que nos están viendo. Gracias por seguirnos. Y lo más importante, vean
y asistan al evento, al Congreso Internacional de Análisis Económico. Va a ser el primero. Hasta la próxima.